Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Xochipilli, creación de un imaginario indígena. Señala Leonora Saavedra a través de un amplio recorrido histórico que después de la Guerra de Reforma y la derrota de los franceses en 1867, el cada vez más sólido Estado mexicano buscó integrar a todos los habitantes en una misma identidad política, donde los procesos identitarios estuvieran articulados con el Estado-nación y la lealtad a éste predominara sobre la lealtad a la comunidad indígena. Es decir, en un principio, en la construcción de una identidad nacional no se pensaba en que se incluyera la cultura de los indígenas. No obstante, pasados los años, los altos dirigentes políticos y el Estado como tal constituyeron un movimiento nacionalista que señalaba que las culturas indígenas eran capaces de dar continuidad y raíces profundas a la nueva nación mexicana. A esto se le llamó la creación del imaginario indígena. Desde dichos acontecimientos históricos se resalta que la presentación de las culturas antiguas como el pasado mexicano tuvo un propósito explícito, derivado de una formación y educación que la mayoría de los indígenas no tenían. Después de la Revolución, educadores y artistas como Diego Rivera en la pintura y Carlos Chávez en la música crearon un imaginario de lo indígena, destinado a vincular el presente y el pasado a la transformación identitaria de indígenas y mestizos por igual. Carlos Chávez y el surgimiento de Xochipilli. Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, mayormente conocido como Carlos Chávez, nacido en 1899, fallecido en 1978, fue un gran promotor de la música latinoamericana y, por supuesto, mexicana. Dicho compositor desarrolló grandes aportes al movimiento indigenista en las artes de México, pues retornó a las prácticas musicales indias de la preconquista. Por ello, afirma Gerard Berag que el carácter profundamente no europeo de la música de Chávez resulta del evidente exotismo de sus obras indigenistas. Ahora bien, en esta ocasión hablaremos sobre su composición Xochipilli, subtitulada Una música azteca imaginada, la cual es una sutil obra que buscaba, mediante 4 instrumentos de viento y 6 percusionistas, exhibir instrumentos aztecas precolombinos, como por ejemplo el teponaztli, el huehuetl y el omichicahuastli. Según el texto de Leonora Saavedra, denominado Chávez y el mito del renacimiento azteca, cerca de mayo de 1940, dicho compositor gesta su obra Xochipilli Macuilxochitl, la cual en su estreno en el Museo de Arte Moderno en Nueva York fue presentada con una explicación en su título, siendo que el mismo aludía a denominarse así en representación de la música para instrumentos anteriores a la conquista, siglo XVI. Sin duda, dicha obra, desde su designación, contaba con el propósito de ofrecer una idea aproximada del desarrollo histórico de la música en México. Dicha obra musical plasmó en el público estadounidense la posibilidad de tener un acercamiento del pasado cultural y artístico de los mexicanos. Señala Leonora Saavedra sobre esta composición que estaba diseñada para dar seguimiento a la cultura mexicana a lo largo de 20 siglos de evolución, desde la grandeza de sus periodos prehispánico o precortesiano y el esplendor de la época colonial, hasta la fuerza y vitalidad del periodo moderno.
Señaló Chávez en 1940, la música azteca contemplaba los rasgos de una cultura artística verdadera, pues citando sus palabras, los indios de nuestra América descubrieron una escala natural, la llamada escala de armónicos naturales. Esta escala obedece a una serie de leyes acústicas que constituyen la base del sistema musical occidental. Los indígenas habían obtenido su escala pentáfona sin semitonos. De este modo es que Chávez compone Xochipilli, una obra que mediante instrumentos de viento y percusión se basa en un sistema de escalas sin semitonos. El nombre de la obra. Históricamente, se ilustra que la obra se denominó Xochipilli Macuilxochitl, nombre que sugiere a un dios en dos fases: Xochipilli, asociado con las flores, la música y la danza, y Macuilxochitl, la versión imperceptible, una entidad atemporal que habita en el cosmos. No obstante, en 1960, Chávez publica la obra bajo el título Xochipilli, una música azteca imaginada, bajo el fundamento de que sabemos muy poco o absolutamente nada sobre temas como el sistema escalístico, la armonía, la polifonía y la construcción formal. Además, añade el compositor que Xochipilli es el resultado de sus reflexiones sobre temas de la antigüedad mexicana. Por tanto, bajo el nombre que coloca a la obra y mediante sus justificaciones, Chávez denota que no puede considerarse Xochipilli como una obra que cite auténticamente los ritmos y melodías precortesianas, sino más bien que son sus abstracciones en un esfuerzo de recuperar la música de los antiguos mexicanos. Descripción de la obra. Xochipilli presenta formas y texturas que, desde la visión de Gerard Behag, podrían constituir los rasgos musicales indígenas que consideraría Chávez, tales como la implementación de motivos rítmicos con repeticiones, ostinatos, unidades rítmicas densas y subyacentes, metros irregulares, frecuente cambio de tiempos, ritmos cruzados y la sincopación que denota rasgos mestizos. Asimismo, citando a Behag, se manifiesta que la textura predominantemente polifónica de la mayor parte de las obras de Chávez refleja aserciones sobre la polifonía en la música india contemporánea y la importancia de la melodía y el ritmo más que la armonía en la música primitiva y sus especulaciones acerca de la polifonía instrumental de los aztecas. Por su parte, en la obra Xochipilli se destaca el timbre como un rasgo indigenista cuando exige copias de instrumentos antiguos, muchos instrumentos de percusión o utiliza otros instrumentos de manera percutiente. De este modo, los efectos tímbricos de la música indígena en Chávez son el resultado de sonoridades de instrumentos con sutiles diferencias de color. Mediante el uso de dichos instrumentos, resalta una característica propia de la obra de Chávez, y es la contribución armónica mediante la evitación de los acordes románticos, un uso percutiente de la disonancia, abundantes octavas, séptimas, novenas y acordes de 3 notas no triádicos. Plasmar en la historia. Chávez vivenció la madurez de su vida rodeado de los procesos históricos antes descritos, los mismos que repercutieron en su música, dejando precedentes musicales históricos. En este programa se apreciaron las polémicas a que se enfrentaban con la música indigenista, los experimentos del ritmo y las sonoridades no occidentales en la escena musical americana de la primera mitad del siglo XX, tal como sucedió con la obra Xochipilli, una composición que combina elementos modernísticos y primitivistas en un estilo austero pero único. Aaron Copland, amigo cercano de Chávez, señaló que lo que quizás impresionaba de la música de Chávez por encima de todo
eran las cualidades modernistas y no europeas de su música, trazos, a su juicio, difícilmente distinguibles. Su música no es un sustituto del vivir, sino una manifestación de la vida misma. A continuación, escucharemos Xochipilli de Carlos Chávez en una interpretación de la Banda de Conciertos de San José bajo la dirección de Eddie Mora.
Acabamos de escuchar Xochipilli de Carlos Chávez en una interpretación de la Banda de Conciertos de San José bajo la dirección de Eddie Mora. En el programa colaboraron Isabel Aguilar Ramírez, Víctor Salazar y Paolo Marín. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica presentaron el proyecto Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Producción: Ekaterina Chatsky.